Bueno, vamos continuando, hermanos, con nuestro tema. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios, estamos en el capítulo 10. Y bueno, en una cultura como la de los Corintios, una cultura llena de depravación moral, de idolatría, de mucha presión, bueno, el apóstol Pablo da a los hermanos palabras de aliento acerca de la tentación. Es posible, hermanos, que esta tentación sea muy fuerte, como era el caso ahí en la ciudad. Sin embargo, Dios puede salvar a su pueblo y ese es el mensaje. Dios puede salvar a su pueblo y Él se asegura, hermanos, de que todos tengan la capacidad de resistir y de poder sobreponerse a las tentaciones a las cuales se enfrentan sus hijos, los cristianos. Debemos entender que si alguien perece en el camino, pues no es porque haya estado desamparado, porque no estamos, hermanos. Somos cristianos, no estamos desamparados, no es que Dios no se acuerde de nosotros, sino más bien aquellos como muchos quedaron postrados en el desierto en el pueblo de Israel. Tiene que ver más con la rebeldía o con la incredulidad o porque somos descuidados en seguir las instrucciones que nuestro Dios nos da para nuestro bien. Y ese es el problema más que nada. No es el desamparo de Dios, no es el abandono, no es que Dios se olvide de uno, es cuestión de la persona. Si miramos nosotros, hermanos, lo que la Escritura nos enseña aquí a través del apóstol Pablo, podemos encontrar lecciones muy importantes para nosotros. Y vamos a detenernos un poquito en el versículo 13 de 1 Corintios 10 para hacer hincapié en este tema relacionado con la tentación. Dice, escapando de la tentación, así le titulé a la lección de esta tarde. Y vamos viendo, hermanos, cómo el apóstol Pablo a través de esta carta da algunas promesas de parte de Dios para nosotros, sus hijos. Dice el versículo 13 de 1 Corintios 10, versículo 13 y el 14 también, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y ese era básicamente el problema principal que había ahí en la ciudad de Corinto, la idolatría y todo lo que se derivaba de la idolatría, como eran los sacrificios y la carne y todas esas cosas, la prostitución que había, la fornicación, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, aunque algunos pueden llegar a ver el pecado como algo inevitable, la palabra de Dios nos enseña que no lo es. A veces pensamos, es que hermano, es imposible no pecar. Pero en realidad es imposible. ¿Alguien nos obliga? ¿Alguien nos pone una pistola para hacer lo que no es bueno delante de Dios? Si miramos nosotros cuidadosamente estos versículos, podemos notar que hay más de una promesa implícita ahí. Hay una serie de promesas de parte de Dios que se cumplen y que nos ayudan para mantenernos libres de pecado, para no caer en las redes de la tentación. ¿Sí? A veces a los alcohólicos les ponen como meta un día. Un día. Este día no vas a tomar. Un día. Y el siguiente día es la misma meta. Si a veces pensamos y decimos, por el resto de mis días, yo no sé cuántos años Dios me conceda vivir en este mundo, pero no voy a pecar en todos estos años que Dios me conceda, se me hace que voy a fallar. Y si pensamos, bueno, podré estar un año sin pecar, diremos, ¿quién sabe? No creo. Y si bajamos a 6 meses, a lo mejor sí, 6 meses sin pecar. A un mes,
a un día y pensamos en un día, no, un día sí, no hay problema. Bueno, hay que pensarlo así, ¿verdad? De esa manera. Y si podemos un día, podemos también dos, y podemos también tres, y podemos toda la semana mantenernos sin caer en la tentación. Es posible, hermanos, porque Dios dice en su palabra que Él nos ayuda, que no estamos solos, que Él ha puesto medios. Una de estas cosas que menciona aquí el apóstol Pablo es que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y este punto es bien importante. Somos humanos, ¿ok? Entonces cualquier tentación que venga a nuestra vida no es algo que sea más allá de nuestra naturaleza o capacidad de soportar. Dios no permite, Él nos garantiza que ninguna tentación va a ser más grande de nuestra capacidad de resistencia. Cualquiera, hermanos, que sea la situación que nos haya tocado vivir, podemos decir no es única. No es única. A veces somos muy propensos a pensar que estamos sufriendo más que los demás o que nuestra situación es más difícil que lo que otros pueden sufrir o experimentar. Hermano, es que usted no sabe, usted no entiende, usted no puede comprender mis luchas, mis pasiones, mis tentaciones o mis pruebas que yo tengo en mi vida. Y pensamos que somos los únicos que sufrimos o que experimentamos cosas tan grandes y que nadie puede entender nuestra situación. Pero la palabra de Dios nos asegura que otros enfrentan las mismas tentaciones. Todas estas cosas, hermanos, son cosas humanas, de naturaleza humana. Es decir, que son comunes a todos los hombres. Que no hay ninguna tentación que pudiera sobrevenirnos y que no sea típica o sea común a las personas de este mundo. No somos extraterrestres, no somos de Marte. Cualquier cosa, hermanos, que nosotros experimentemos es lo común en esta tierra. Otros también pasan por lo mismo. Otros ya han vivido lo que nosotros hemos vivido. Y lo mismo que hoy podemos padecer, otros en otros lugares también pueden estar pasando por la misma situación. A veces las circunstancias pueden ser diferentes, puede haber ahí, ¿verdad? Otro entorno, otro ambiente, otras formas, pero la tentación viene siendo muy similar. Dice Pedro en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que. Esta parte es bien importante. Tenemos que tener en nuestra mente este pensamiento, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso nos va a ayudar a resistir los ataques de nuestro adversario el diablo. Recordar que lo que nosotros estamos viviendo y pasando no es exclusivo de nosotros, de nuestra vida. Y esa es una de las tácticas del diablo para desalentar al cristiano, hacerles creer que esos padecimientos son exclusivos. Nadie sufre como tú. Y a veces se mete eso a la mente, al pensamiento. Es que nadie pasa lo que yo, nadie ha vivido lo que yo, nadie ha experimentado lo que yo experimento, nadie es tentado como yo soy tentado. Sin embargo, lo que dice aquí el apóstol Pedro es que nuestros hermanos alrededor del mundo padecen también lo mismo que nosotros. Hay muchos hermanos que han experimentado situaciones similares. No somos los únicos. Y si otros siervos de Dios han podido mantenerse fieles y han podido resistir los ataques del enemigo, quiere decir que nosotros también podemos hacerlo. Porque estas pruebas o tentaciones no son de naturaleza que no sea humana.
Si somos humanos, entonces quiere decir que son comunes en la humanidad en general. Esta realidad hace posible y hace efectivo que, por ejemplo, podamos confesar nuestras ofensas unos a otros y podamos orar unos por otros. Porque entendemos la situación que nuestros hermanos viven. Porque podemos ponernos en sus zapatos muchas veces. Porque a lo mejor lo que el hermano está viviendo yo ya lo pasé, ya lo experimenté. Y yo puedo orar por el hermano. O puedo ser una persona a la cual él se puede acercar con toda confianza para participarme de esa situación que está viviendo. Hoy tuvimos la reunión de oración. Y pues ahí en el tema de conversación, pues comentábamos, ¿verdad? Cómo en estos días ha habido muchas pérdidas de familiares, seres queridos, hermanos. Y es triste y es doloroso y hubo lágrimas ahí en las oraciones. Y me llamó la atención que dice la hermana Anita Talamantes, dice, yo sé lo que es eso, yo sé. Y cuando uno sabe lo que otros hermanos están pasando, uno está más capacitado para ayudar, para orar, para consolar, etcétera, etcétera. También podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esta realidad, hermanos, de que no hay ninguna tentación que no sea humana, que no nos ha sobrevenido, quiere decir que esto es algo común a otros también. Y eso hace posible que entre nosotros en el cuerpo de Cristo podamos brindarnos esa ayuda y sobrellevar, ayudarle con el peso de la situación de ese hermano o hermana. ¿Sí? Nos capacita. Todos estamos en el mismo barco. Siendo cristianos y estando en este mundo, estamos sujetos, propensos a las mismas cosas, pero esto hace posible la ayuda mutua. Ya sea en la tentación o ya sea en la prueba. Pero es muy importante, hermanos, reconocer que nuestra situación es humana y que hay personas alrededor nuestro capacitadas para brindarnos la ayuda. Que no es solo yo y yo, porque eso nos va a desalentar. Y pensando esto, podemos superar la tentación. Aún nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que Él experimentó las cosas que como humanos experimentamos también nosotros. Y eso hace posible que podamos acercarnos a Él confiadamente y que Él pueda entender nuestra situación, porque Él también pasó muchas veces por lo mismo. Por ejemplo, en Hebreos 4, versículo 15, dice ahí la escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Jesús es el sumo sacerdote, pero Él puede, Él está capacitado, no solamente porque es Dios soberano, porque lo sabe todo y lo ve todo, sino porque Él en carne propia experimentó las cosas que nosotros como humanos experimentamos. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que podemos tranquilamente, cuando estemos pasando por una situación, una prueba, un dolor, o estemos tal vez en un momento de debilidad, podemos acudir al Señor, pedir su ayuda, y Él se compadece, y Él está dispuesto a ayudarnos, porque Él nos entiende a la perfección.
En el capítulo 2, verso 17 de esta carta, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? Él socorre. Así que no es exclusivo nuestro, sino también otros hermanos, y también aún nuestro Señor Jesucristo experimentó muchas cosas que tal vez usted y yo pasamos. Y como les decía, si ellos pudieron superar la prueba y mantenerse firmes y ser fieles a Dios, pues nosotros también podemos. No es el fin. Otra cosa que deja en claro el apóstol Pablo también es que dice él: fiel es Dios. Fiel es Dios. Cuando la Biblia dice que fiel es Dios, bueno, la definición inmediata que viene a nuestra mente es: bueno, Dios cumple lo que promete. Eso es la fidelidad de Dios. En este caso, podemos confiar plenamente en lo que Él dice que hace en el tiempo en que somos nosotros probados o tentados. Cuando dice ahí: pero fiel es Dios, debemos estar plenamente convencidos que Él va a hacer algo, que Él interviene de una manera divina y soberana para que nosotros podamos resistir la tentación. Podemos, hermanos, confiar en que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar, porque eso es lo que Él está diciendo ahí. Más de lo que podemos soportar. Aunque Dios no nos tienta, es decir, Dios no nos induce, no nos seduce para hacer lo malo, claro que no. Ni pensemos que Dios tienta a las personas a hacer el mal. No. Esto, cuando hay tentación, la tentación viene de nuestro adversario, el diablo. Pero Dios sí permite que seamos probados por la elección del mal. Dios no nos encierra en una esfera, ¿verdad?, donde nosotros no tengamos en algún momento de nuestra vida que enfrentarnos a una decisión sobre hacer algo bueno o hacer algo malo. Dios permite que nosotros, viviendo en este mundo que está bajo el maligno, tengamos que enfrentar este tipo de situaciones. Sí. Dios permite, hermanos, que nos enfrentemos a las tentaciones y todo aquello que trata de alguna manera de seducirnos a hacer lo malo. Sin embargo, aquí es donde entra la promesa de nuestro Dios. Aunque Él permite la tentación en nuestra vida, no que Él la mande, no que provenga de Dios, pero Él permite que estas cosas vengan a nuestra vida. Bueno, algo que Él no permite es que estas tentaciones vayan más allá de nuestra capacidad de soportar. Eso Él no. Él pone límites. Él, siendo Dios, es soberano sobre cualquier clase de ejercicio de prueba. Las tentaciones, hermanos, a las que estamos expuestos no son irresistibles. No pensemos eso, ni digamos, ni tratemos de excusarnos. Hice lo malo porque fue imposible decir que no. Dios se asegura de que ese tipo de cosas no suceden en la vida de ningún creyente. Y aunque, repito, no se originan en Dios las tentaciones, Él pone límites a ella y no permite que ninguno de sus hijos sea tentado a un grado que no pueda, que no sea capaz de soportar. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Él tiene un conocimiento integral e infalible acerca de la fuerza espiritual de cada uno de nosotros.
Él sabe cuánto usted puede resistir y cuánto el hermano que está atrás de usted y la hermana que está al lado de usted. Él sabe y conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Él todo lo sabe. Si se nos presenta una tentación es porque Dios así lo ha permitido y es porque Dios sabe que somos capaces de soportarla. Satanás en ese sentido podemos decir está limitado. Sí, él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Dios no permite que ponga en nuestra vida algo que sea tan difícil que sea imposible de evitar. Usted recordará, por ejemplo, allá al patriarca Job, la situación que a él le tocó vivir. Dice la escritura en Job capítulo 1, versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Todo. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Conocía Dios a Job? ¿Conocía su integridad? ¿Conocía su capacidad de resistencia? Sí, perfectamente. Y fue algo tan grande lo que él experimentó. Una prueba tan dura. Satanás estaba tentando a Job a que renegara contra Dios, a que blasfemara en su misma presencia. Y él hizo todo lo posible para que Job reaccionara de esa manera hacia Dios. Experimentó pérdidas muy, muy grandes. Todo lo que Job tenía estaba en manos de Satanás. Sus riquezas, todos sus ganados, sus siervos y aún sus propios hijos. 7 varones y 3 mujeres, 10 hijos que estaban comiendo en casa del mayor. Vino un viento, derrumbó la casa, cayó sobre los hijos y murieron aplastados. Todo lo perdió en un instante. Pero dice la escritura que Dios le dijo a Satanás, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Sí, había un límite que Dios había puesto a Satanás. Permitió que Job fuera tentado, pero dijo, no lo toques a él. En la primera prueba. En la segunda prueba, piel por piel, dijo Satanás. Todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Le dijo Dios, está en tu mano él. Nada más no le quites la vida. Hazle lo que quieras. No lo mates. Y otra vez fue tentado Job por el diablo a renegar contra Dios. Aún su esposa fue un ayudante de Satanás al decirle, blasfema a Dios y muérete. Pero él, hermano, se mantuvo íntegro y no blasfemó contra Dios. Pero mi punto es, Dios estableció un límite hasta dónde Job iba a ser tentado. Sí, hermanos, debemos tener esa certeza, esa seguridad. Puede ser que usted y yo pasemos por algo en nuestra vida que nos desanime o que nos esté tentando a hacer algo indebido, pero debemos recordar, podemos sobreponernos, podemos mantenernos íntegros, podemos evitar caer en esa tentación. Y dice aquí en el versículo 21 que Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Un gran ejemplo de fe, de valor, de paciencia de este hombre llamado Job. Así debemos de ser nosotros. Yo creo que ninguno ha experimentado pruebas como las de Job, pero aún en las que nos toque a nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad de resistencia, debemos imitar el proceder de Job. Pero otra cosa, y esto es también una de esas bendiciones y promesas divinas, dice el apóstol Pablo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, que Dios no solo se asegura de que nuestras pruebas o aún tentaciones sean soportables para nuestra naturaleza, sino también Él proporciona la vía de escape. ¿Sí? La vía de escape. Hermanos, si estuviéramos en un edificio en llamas, ¿sabríamos cómo salir? ¿Cómo sabríamos cómo salir? Sabemos, por lógica, ¿verdad? Por simple instinto de sobrevivencia, que hay que salir de este lugar, se está quemando. La cuestión es cómo, por dónde. Bueno, normalmente hay señales que indican por dónde debemos de salir. Aquí no hay señal, pero ahí debería de haber una señal que diga salida. Allá dice exit. Sí. Debe de haber señales que indiquen cómo salir. Y en el caso de la tentación, la única forma de superarla es de la manera que Dios nos indica. Él nos dice cómo salir de ella. Él es el único que puede proporcionar la vía de escape. Y siempre habrá, siempre, porque Dios así lo ha dicho, siempre habrá la forma de escapar o de salir avante de aquella situación. Nadie, ninguna persona, ninguno de nosotros puede tratar de justificar el haber caído en la tentación diciendo que tuvo que no había otra opción, no había salida, no había remedio, porque Dios es fiel y Él provee siempre la salida, siempre. La vía de escape a veces puede no ser tan fácil, o puede ser no tan agradable, o no puede ser que no sea la salida que nosotros queremos, pero eso es muy diferente a que no haya vía de escape. Siempre va a estar ahí, divinamente provista por el Señor. La cuestión, hermanos, es que además de la providencia divina hay otro factor muy importante para poder salir, y es donde está involucrada la elección, donde está involucrada la responsabilidad individual de la persona. Dios provee la salida, pero uno necesita tomarla. Porque nada serviría que ahí estuviera el señalamiento bien grande, salida. Pero yo digo, no, por ahí yo no quiero salir. Y yo quiero por otro lado, ahí no me gusta. Bueno, pues ese es el problema a veces. Pero Dios provee salida. Ahora, esto nos lleva a otra cosa importante. ¿Cómo encontrar esa vía de escape? Si es que la hay, como dice la Escritura, si es que Dios provee esa salida, entonces hay que encontrarla. ¿Qué quiere decir? Para que podáis soportar, dice el apóstol Pablo en ese versículo 13. Para que podáis soportar. Bueno, pues básicamente es encontrar la vía de escape. Él dará con la tentación juntamente la salida para que podáis soportar, para que podáis escapar. Cuando nosotros encontramos la vía de escape,
Entonces, hermanos, ahí está la solución a la situación que estamos viviendo. Y entonces, hermanos, es muy importante para poder encontrarla, escuchar, hermanos, la voz de Dios, pero de la manera correcta. No esperemos una voz misteriosa por ahí o tener un sueño que nos revele o que nos diga cómo poder escapar o cómo poder huir o cómo poder protegernos o librarnos de aquella situación. Dios no lo va a hacer tampoco de una forma milagrosa. No. ¿Qué se requiere para encontrar el camino que Dios proporciona? Esa vía de escape que Él da. ¿Qué se requiere? Algo muy básico que se requiere es reconocer que hay una salida. Porque mientras no reconozcamos, pues no vamos a salir. No la vamos a buscar. Es decir, hermanos, estar conscientes de que se puede hacer lo correcto aún en las circunstancias más difíciles. Debemos estar bien persuadidos de eso. Porque si pensamos que hay ciertas situaciones en nuestra vida donde no hay otra opción más que hacer lo malo, pues ya estamos fritos. Vamos a hacer lo malo. Porque yo estoy convencido de que no hay otra opción. Pero hay que reconocer, porque Dios así dice, que hay una salida para nosotros. Y debemos pensar con seriedad en la elección que debemos de tomar. Porque delante de nosotros va a estar, hermanos, por lo menos dos opciones. Sí. Una buena, que es el camino que debemos de seguir, y la otra que nos lleva a hacer lo malo. Y entonces tendremos que tomar una decisión y hay que pensar con seriedad muy bien, ¿qué decisión vamos a tomar? En Tito capítulo 2, versículo 11, dice el apóstol Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Note el verso 12, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que Dios no excusa nuestras elecciones que sean pecaminosas. Tendremos que decidir. Pero si decidimos por lo malo, no vamos a estar justificados delante de Dios. No. Dios nos enseña a través de su gracia que tenemos que renunciar a las cosas malas, a la impiedad y vivir de una manera sobria, haciendo lo correcto, sometiéndonos a Dios en todas nuestras elecciones. Así como se presenta la situación para hacer el mal, también se va a presentar la situación para hacer el bien. Pero tenemos que tomar una elección, una decisión precisamente como el Señor nos indica. Tenemos, hermanos, que discernir el bien y el mal. Para encontrar esa vía de escape, además de reconocer que existe, tenemos que aprender a discernir. Debemos conocer la voluntad de Dios y ser capaces de aplicar la verdad a nuestras circunstancias. La vía de escape se proporciona mediante la revelación del Espíritu Santo contenida en las Escrituras. Allí está la clave. Allí está, hermanos, la forma en la cual Dios nos revela y nos enseña cómo huir, cómo escapar. En Hechos 20, versículo 29, pasaje que hemos leído muchas veces y en diferentes temas. Hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso, Pablo les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Y aquí está la advertencia de Pablo a los ancianos sobre una posible apostasía que vendría. Lobos se habrían de levantar en la iglesia y muchos iban a sentir tentados ¿a qué? A abandonar el camino correcto. Pero la cuestión, hermanos, era cómo podían los hermanos y los ancianos evitar esta apostasía. ¿Qué tenían que hacer? ¿Cómo ayudar a la iglesia para que ante tal tentación de apartarse, no lo hagan? ¿Cómo podían preparar a la congregación para ese momento de prueba? Dice el versículo 31, Pablo da aquí el remedio, dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, es la palabra de Dios la que tiene el poder para sobreedificar, para guardar, para proteger, para mantener a salvo a aquellos que sufren algún tipo de prueba, persecución o tentación. Si estudiamos, si amamos, si predicamos, si practicamos la palabra de su gracia, en este caso en particular, como menciona Pablo, la apostasía puede ser evitada. ¿Ustedes recuerdan al Señor Jesucristo siendo tentado por el diablo mismo? Mateo 4. ¿Y cómo el Señor contrarrestó los ataques del diablo? Bueno, conociendo las Escrituras, sabiéndolas aplicar correctamente. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A través de la palabra es que Dios nos indica la vía de escape. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Pablo, hablando de las Escrituras, dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, vamos a estar preparados para discernir, para desechar lo malo y para hacer lo bueno. La Escritura cambia nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, transforma nuestro corazón. Entre más abunde la palabra de Dios, las concupiscencias y los malos deseos van a desaparecer. Porque dice Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero esas pasiones, esos deseos malos que a veces están en el corazón de la persona pueden ser desarraigados, pueden ser eliminados cuando la palabra de Dios abunda en nuestro corazón. Y por lo tanto la tentación no va a tener poder sobre nosotros. Así que este aspecto es muy importante, aprender a discernir muy bien, y la palabra de Dios nos da ese poder. Y también pues hay que tener el deseo de escapar. Muchas personas no son capaces de soportar la tentación y sucumben porque no se esfuerzan, porque no quieren hacer algo diferente. Si volviéramos al ejemplo del edificio en llamas, y yo digo, no, yo aquí me meto en el púlpito, aquí me protejo, aquí me escondo. Pues ahí se va a quedar, ¿verdad? Hay que tener el deseo de escapar ante una situación tan peligrosa. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables
tenemos que procurar. Ese es el punto, hermanos. Que todo lo que hagamos ahora, pues de alguna manera tendrá consecuencias eternas. Y nuestra única meta debe de ser agradar a Dios. Y ahí es donde va, ¿verdad? Este principio, este concepto de tener el deseo de escapar. Cuando Pablo dice procuremos, él está diciendo que en nosotros está la facultad de decidir. Nuestro único propósito y deseo debe de ser, como dice Pablo, serle agradable a nuestro Dios. Y cuando hay ese deseo, hermanos, algo bien importante que nos ayuda es la oración. El Señor dijo en Lucas 22, versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Dios provee la vía de escape y alguien podrá decir, ¿dónde está? ¿Dónde? Yo no la veo. Bueno, lea la Biblia. En las Escrituras hay poder. En nuestro corazón, lleno de la palabra de Dios, hay poder y capacidad para escapar. En la oración, hermanos, dice Cristo, orad que no entréis en tentación. Dice en el verso 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vuelve a decirlo. Jesús quería que sus discípulos oraran. Venían momentos difíciles. Iban a ser tentados a negar a Cristo, a desconocerle tal vez, a apartarse de Él o a renegarle de Él. El Señor iba a ser prendido y crucificado. Jesús sabía que el camino para salir avante era Dios. Y ellos necesitaban estar en estrecho contacto con Él. Y la oración es la que hace posible esto. Es muy importante orar en momentos así. La oración, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Jesús dice que oraran para que no entraran en tentación? Bueno, porque debemos orar por sabiduría, para ver las circunstancias que amenazan nuestra alma. A veces somos un poquito ingenuos. Sí. A veces hay situaciones que son obvias, que pueden llevarnos a hacer lo malo, pero no le damos importancia y no actuamos con sabiduría. Pero debemos pedir a Dios en oración que nos ayude a poder ver esta clase de circunstancias. Debemos orar también por fortaleza para resistir los ataques del diablo. Y debemos orar por coraje para poder huir. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14, por tanto, huid de la fornicación. Entonces, ¿cómo huir? Se requiere fuerza espiritual. Se requiere convicción. Porque es muy fácil no huir de la fornicación. ¿Se recuerdan el caso de José de Egipto? Lo más fácil, lo más sencillo hubiera sido ceder a la seducción de aquella mujer. Siendo un muchacho, siendo joven, estando lejos de su familia, en un país pagano. Eso es lo más fácil, ceder, dejarse llevar. Pero se requiere fortaleza para resistir. Y Dios puede dar fortaleza y coraje para poder huir. Debemos orar por una fe más fuerte. Una fe que sea capaz de confiar en que Dios nos protegerá cuando decidamos hacer lo correcto. A veces no confiamos en Dios.
Y es que sí está esta opción de ceder y hacer lo malo, y está la opción de hacer lo bueno, pero pensamos, es que si lo hago así como Dios quiere, es que, ¿qué tal si pasa esto, pasa aquello otro y pasa esto otro? Y desconfiamos de Dios. Se requiere fe para hacer lo correcto, sabiendo, hermanos, que Dios nos va a ayudar y nos protegerá cuando lo hagamos. Debemos orar para que Dios nos anime a través del apoyo de otros hermanos que luchan la misma batalla. Que tengamos un poquito de consuelo, de fortaleza, de ánimo, de aliento a través de mis hermanos en la fe. Debemos orar por una conciencia sensible a la presencia del pecado y que pueda ser influenciada por la palabra de Dios. La conciencia es bien importante en la vida cristiana, pero necesita ser una conciencia sensible, no una conciencia cauterizada. Una conciencia, hermanos, capaz de ser bien educada, bien influenciada por la palabra de Dios. Y debemos orar para poder tenerla. Y trabajar, lógicamente, para poder moldearla a la manera de Dios. Pero hay muchas cosas por las cuales podemos orar y a través de la oración podemos encontrar la vía de escape. Si usted está pasando por una situación de prueba o de tentación, póngase a orar. Ore y ore a Dios y exprésele a Dios su situación, su caso, y pídale ayuda, sabiduría, fortaleza, fe, etcétera. Y Dios va a proveer. Él provee la vía de escape. Es lo que dice el apóstol Pablo. Último texto de esta lección, Santiago 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Es posible resistir? Sí, sí es posible. Y hay gran bendición en ello. Ojalá que todos nosotros entendamos, es posible vivir una vida correcta a los ojos de Dios. Así vivamos en la ciudad más pagana del mundo, en la ciudad del pecado. Es posible mantenerse fiel al Señor y no ir con la corriente del mundo. Que esta lección, hermanos, nos ayude en nuestra vida espiritual a ser mejores para gloria de Dios. Si hay algún amigo que quiera obedecer el Evangelio en esta tarde, el plan de salvación está en pantalla. La oportunidad siempre está para usted. Después del himno, si alguien quiera ser bautizado, podrá hacerlo. Estemos de pie los que puedan para cantar el himno de invitación que su hermano ha seleccionado.